Imagina vivir en una casa normal, en un barrio tranquilo de Amsterdam, Austria. Una casa con jardín donde los vecinos se saludan, pero bajo el suelo, solo a 3 metros de donde la familia cena cada noche, existe un mundo de oscuridad absoluta. Durante 24 años, Elisabeth Fritzl vivió separada de la libertad por 8 puertas de acero, pero el monstruo no era un extraño, era su propio padre. El día de hoy vamos a diseccionar cómo un hombre logró que el mundo entero mirara hacia otro lado mientras él cometía el crimen más prolongado de la historia moderna. Conoceremos la biografía oculta de Joseph, el papel de su esposa Rosemary y el increíble milagro de supervivencia de una mujer que se negó a morir en la oscuridad. Para entender el sótano hay que entender al arquitecto. Joseph Fritzl nació en 1935 en Austria, que pronto se vería inmersa en la ideología. Su infancia fue un campo de batalla. Su padre abandonó a la familia cuando él tenía apenas 4 años y creció bajo el yugo de su madre, María. Joseph la describió como una mujer violenta que lo golpeaba sin necesidad y sin piedad. Aquí nació su obsesión por el control. Como dato perturbador, cuando su madre envejeció, Joseph se vengó. La encerró en una habitación de la planta alta, tapió las ventanas con ladrillos y la mantuvo aislada hasta que falleció en los 80s. Fue su ensayo general. Profesionalmente era un ingeniero eléctrico muy brillante. Trabajaba como técnico de ventas y viajaba por todo el país. Pero esta era su máscara. El vecino respetable, el experto técnico, el hombre que sabía cómo funcionaba cada cable y cada cerradura. Pero en 1967, la máscara se agrietó. Fue condenada a una enfermera a punta de cuchillo. Sin embargo, en la Austria de entonces, tras cumplir su pena, su expediente fue limpiado. Joseph regresó a casa con un mensaje claro: el sistema no puede detenerme. Bueno, ¿y qué hay de la esposa? Rosemary se casa con Joseph a los 17 años. Fue desde el primer día una víctima de su tiranía. Joseph era un dictador doméstico. Él controlaba las finanzas, las llaves y las decisiones. Rosemary ha sido el personaje más polémico. O sea, ¿cómo pudo no saber nada durante 24 años? La psicología sugiere que vivió en un estado de ceguera voluntaria. Joseph le prohibía terminantemente bajar al sótano, alegando que había maquinaria peligrosa. Cuando los bebés empezaron a aparecer en la puerta con notas falsas de Elizabeth, Rosemary, sin preguntarse nada, simplemente las aceptó. Cuidó a 3 de sus nietos como si fueran sus propios hijos. Para muchos, ella fue una cómplice por omisión. Para otros, una mujer tan aterrorizada y tan manipulada que su mente simplemente decidió bloquear esa realidad para no romperse. Mientras tanto, Elizabeth no era una chica sumisa. Era una adolescente vibrante que amaba la música y soñaba con ser peluquera. Cuando ella tenía 15 años, ya había intentado escapar del uso de su padre, pero la policía de nuevo la devolvió a casa. El 28 de agosto de 1984, Joseph ejecutó su plan final. Convenció a Elizabeth de ayudarlo a bajar una puerta de hierro al sótano. En cuanto cruzaron el umbral, le puso un paño con éter en la cara. Cuando despertó, estaba encadenada. Para justificar su ausencia, Joseph, su propio padre, no olvidemos esto, la obligó a escribir cartas diciendo que se había unido a una secta. Viajaba a otras ciudades solo para enviarlas por correo
y que el sello postal engañara a los investigadores. Mientras el mundo la buscaba en templos, hospitales, comunas, etc., ella estaba simplemente a 3 metros bajo el sofá de su madre. El búnker era una obra maestra de maldad. 60 metros cuadrados, techo de unos 70 metros de altura y el aislamiento acústico industrial. Joseph controlaba la luz y el aire desde un interruptor en su taller. Si ella se portaba mal, los dejaba en la oscuridad total por días. Elizabeth dio a luz a 7 hijos sola. 3 de ellos jamás vieron el sol hasta el rescate: Kerstin, Stefan y Félix. Stefan, al ser rescatado, caminaba encorvado porque, imaginen sus huesos, se habían adaptado al techo abajo de aquel búnker. Como un dato desgarrador, debo de mencionar que cuando el pequeño Michael murió al nacer en 1996, Joseph bajó una bolsa de basura y se llevó el cuerpo y lo quemó en la caldera de la calefacción central. Mientras la casa se calentaba arriba, el cuerpo de su hijo, sí, se convertía en cenizas. Todo esto terminó en 2008, 24 años después, cuando Kerstin enfermó de gravedad. Elizabeth amenazó con darse de baja si Joseph no la llevaba al hospital. Este cedió, y los médicos, al ver a la joven con un aspecto de cavernícola, dientes podridos e inusual, llamaron a la policía. Al ser liberada, Elizabeth estaba físicamente destruida. Sus ojos no podían tolerar la luz del sol y su piel era translúcida, transparente. En junio del 2009, Joseph intentó ocultar su rostro con una carpeta azul. Elizabeth grabó 11 horas de videos contando cada abuso y cada... Al terminar la proyección, incluso los abogados defensores estaban aterrorizados. Joseph fue condenado a cadena perpetua en una unidad psiquiátrica de máxima seguridad. Hoy, Joseph Fritzl es un anciano de 90 años con demencia. A veces olvida por qué está en prisión, pues qué conveniente, ¿no? Pero Elizabeth no lo olvida. Ella vive hoy con una identidad nueva, en una casa con ventanas enormes. Sus hijos han aprendido a caminar en espacios abiertos, a poder sentir la lluvia y saber que el mundo no termina con una pared de hormigón. El caso Fritzl nos enseña que el mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene cara de un vecino respetable que compra demasiado cemento. Gracias por acompañarme en este relato. Si te ha impactado, suscríbete y comparte. Soy Laura Cepeda, esto es Corta y Queda y nos vemos en el próximo misterio.